Y adentro, si bien hay varias opciones, y con el profe deben haber visto todas las opciones de una hasta el final, vamos a usar directamente lo último que han hecho ustedes. Para poder definir los campos del proyecto, vamos a trabajar directamente con una función constructora. Bien, perfecto. Que esa se usa con dos pares de guiones bajos, ¿sí? A los costados, y con este self que viene aquí, que no lo podemos sacar, que cuando llamamos no se invoca, ¿sí? Que hace referencia al registro que se está creando en ese momento, y vamos a mandarle por parámetro los valores que queremos que guarden en el proyecto. Entonces vamos a poner un número, un nombre, falta de la M, un monto. Acá puedo poner los nombres que quiera, ¿sí? Lo importante es, ¿sí? Es que después sí use los nombres de los campos como yo quiero que estén, ¿sí? Aquí vamos a decir que el campo, y acá vamos a definir el nombre del campo, el campo se va a llamar num identificación, así le pusimos recién, ¿sí? En la pizarra. Se inicialice con el valor num que viene por parámetro. Que el campo nombre se inicialice, nombre cliente, perdón, nombre guión bajo cliente, se inicialice con el valor nombre que viene por parámetro, que el monto, ese se le puse igual, se iguala al monto que viene por parámetro, ¿sí? Y que el tipo, este no se llama igual, el campo se va a hacer tipo guión bajo construcción, sea igual al tipo que viene por parámetro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el self punto, es el registro que se está creando en este momento, vamos a definir el nombre que queremos que tenga el campo para usarlo posterior, ¿sí? Y el nombre que viene acá es el que viene por parámetro. Puede ser el mismo o puede ser otro, ¿sí? Con monto estoy usando el mismo y con nombre, número y tipo estoy usando otro y no hay ningún problema, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta allí? ¿Alguien no entendió esta parte? Va, repetimos, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, porque esto nos va a acompañar hasta el final del año, ¿sí? Y si rinden el final también, ¿sí? Si les toca rendir como regulares, esto también les va a acompañar al final del año, ¿sí? A partir de ahora vamos a trabajar con proyectos. Esto es lo mismo que vamos a tener que hacer en el TP. ¿Cuántos proyectos, cuántos registros hay en el TP? ¿Cuántas definiciones de class vamos a tener que tener? Pregunta 2, Francisco. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué dos? ¿Cuáles serían las definiciones distintas que hay? A ver. Una para los participantes y otra para el fictor. Perfecto. La pregunta, Roberto, era, ¿cuántas definiciones de registros tiene el TP? Como Francisco bien dice, ustedes ven en la gráfica, hay un vector que tiene el participante con su continente y su ranking. Eso es un registro. Y hay otro que es cada instancia del fictor, que todas las instancias, desde octavos hasta la final, tienen la misma, que son el equipo los puntos y el equipo los puntos, ¿sí? Tenemos dos vectores de registros de forma, o sea, dos tipos de registros separados. Después hay más vectores en realidad porque trabajan con vectores distintos, pero los registros son dos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Quedó claro, Ronnie. Bueno, eso como ayuditas del TP ya que estamos, ¿sí? Además de la función constructora, nosotros qué teníamos que hacer en el enunciado hasta donde empezamos a analizar. Crear el vector, llenarlo de datos y a continuación mostrarlo.
¿Podemos agregar algo más en este script, en este módulo? ¿Sí? Para que nos permita llenarlo y mostrarlo. ¿Qué les parece? Deben haber visto bien. La función read se la vamos a dejar directamente, Benjamín, al módulo del vector. Acá podrían tener una, si quieren, que genere los datos aleatorios para un registro, ¿sí? En particular. Yo se lo voy a dejar al vector, pero no estaría mal que lo definan aquí. Y si necesitamos una función que nos muestre los datos de un registro en particular, ¿sí? Eso sí lo vamos a hacer. Ahí tenemos dos opciones, con el profe deben haber visto las dos, ¿sí? Vamos a poner las dos y después vemos cuál usamos, ¿sí? Tenemos una función, fíjense que ya salí de Class Project, estoy a la altura, ¿sí? Lo único que vamos a escribir tabulado adentro de Class Project es la función constructora para que tengamos fijos los campos, ¿sí? Nada más. Vamos a definir una función Bright que va a recibir un proyecto, ¿sí? Un registro del tipo proyecto, y que nos va a permitir mostrar en pantalla eso, ¿sí? En general nosotros vamos a pedirles que esto lo hagan en una única línea. Entonces voy a poner print. Y esto lo manda en pantalla, ¿sí? Directamente. ¿Qué debería mostrar? Número de identificación. ¿Cómo muestro el número de identificación del proyecto PROJ? Que viene por parámetro, o P. Puedo ponerle el nombre que quiera, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estamos haciendo una función que reciba un registro proyecto, ¿sí? Este proj es un registro que va a ser del tipo proyecto, ¿sí? Y me lo muestra en pantalla. ¿Qué significa mostrarlo en pantalla? Que muestre cada uno de los valores de los campos que tiene, ¿sí? ¿Cómo mostraría el número de identificación de ese proyecto? Perfecto. Proj es el nombre del registro, punto, dijimos que esa era la manera de acceder a un campo. Num, identificación. Acá tengo que tener cuidado de escribir exactamente los nombres como los definí acá, ¿sí? Pues si yo acá pongo num, me va a decir que no existe, que no tiene num el registro, ¿sí? Entonces, acá tengamos mucho cuidado. Si yo quiero mostrar esto en una única línea, puedo cambiar el end del print. ¿Se acuerdan esto? Alguna clase lo hicimos, ¿sí? Y reemplazarlo por, no sé, un guión bajo, ¿sí? De esta manera va a separar cada uno de los campos y los va a poner uno al lado del otro, ¿sí? Mientras yo indique ese end. ¿Estamos de acuerdo? Hago lo mismo con el nombre del cliente. Coma, punto, nombre, guión bajo cliente, coma, y también quiero que el end sea el mismo que en el anterior, ¿sí? En todos menos en el último, porque después quiero que baje la línea del print normal. Monto, pesos, coma, monto, perdón, punto monto, coma, end, y este ya es el último. Y por último, el tipo de construcción. Yo acá voy a poner el número que va a tener el tipo de construcción. Recuerden que era un valor de 0 a 14. Lo va a mostrar, acá me faltaron los 2 puntos. Lo va a mostrar textual en pantalla. Y sería lo mismo en el TP con los continentes. Y ahí creo que había sido vos, Elías,
había sugerido guardarlo en un vector. Bueno, acá también podrían tener un vector que tenga los tipos de construcción y al momento de mostrarlo, en vez de mostrar el valor 0 a 14, pueden mostrar una cadena con ese tipo de construcción. ¿Sí? ¿Cuál es? Ah, sí, bien, buena pregunta, Nico. A ver si alguien se da cuenta. Creo que lo hablamos antes de las vacaciones, pero antes de las vacaciones hace mucho, o sea, ¿qué pasa? Ahí Nico les está preguntando por chat, ¿qué valor por defecto tiene el parámetro print? Un salto, ¿qué sería el salto? Escribirlo al signo, el barra n, perfecto, bien, bien, bien. No vacío, Elías, porque si fuera vacío, cuando vos haces un print y después haces otro print, automáticamente te quedarían pegadas las cadenas cuando las mostras, ¿no es cierto? Y eso no ocurre. El print hace que el print siguiente aparezca abajo, por lo tanto el end, ¿sí? Hace que, por defecto, que baje un renglón. Hay otro parámetro más que pueden usar, ¿sí? Se los dejo, se los muestro acá, pero después ustedes si quieren lo aplican, ¿sí? Que es el sep. El sep, a diferencia del end, ¿sí? Es lo que indica la separación que hay entre cada una de las comas. Ven que en el print no puede mandar valores separados por comas para mostrar en pantalla. Bueno, ¿qué separación tiene esto? ¿Qué valor por defecto tiene el sep? Yo pongo una coma y ¿qué se ve en pantalla? No es la cantidad de elementos, sino lo que separa los elementos que están separados por coma en la pantalla. Un espacio en blanco, perfecto. ¿Sí? El sep actualmente, por defecto, vale esto. ¿Ustedes quieren separar los valores con un pipe, por ejemplo? Pueden hacer algo así. ¿Sí? Acá no me sirve, no quiero eso. ¿Sí? Pero para que tengan en cuenta, en algún otro mensaje que quieran armar, por ahí sí les sirve. ¿Sí? Ese es otro parámetro y no es el que está al final, sino es el que reemplazaría las comas entre lo que queremos mostrar, que en este caso es esta sola. ¿Sí? Y esta, y esta, y esta. ¿Sí? Bien. Este va a ser nuestro script nuestro módulo con el registro. Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Sí? Esta clase, perdón, este script, este módulo no va a tener más nada por ahora. Voy a agregar otro módulo para trabajar con el arreglo. ¿Sí? Entonces voy a poner acá proyectos inmobiliaria o proyectos de arquitectura. Ah, no le gustó el guión bajo. Vamos a poner pegadito. ¿Cómo está? Ah, no, me quedan dos puntos ahí. Eso era lo que no le gustó. Ahí está. Y acá adentro sí vamos a hacer uso de esto. Entonces le vamos a ir avisando import estudio. Además, como vamos a generar valores aleatorios, vamos a hacer uso de random. ¿Sí? Y este que está acá, este import, vamos a ver si no nos conviene cambiarlo. ¿Sí? Vamos a hacer, por un lado, una función principal, como hacemos siempre. Y después vamos a hacer la función cargar vector. Ah, algo más quería hacer yo en la otra. Deme un segundo. Perdón, perdón. Me detuve con el sep y demás, y yo acá quería hacer otra función más. Opcional a la write, no hace falta que hagan las dos, ¿sí? Opcional a esta, tenemos la posibilidad de usar otra función a la que normalmente le llamamos, ojo que estos son nombres que podemos usar o como que no, que le llamamos substring. ¿Qué diferencia va a tener con la anterior? Que esta en lugar de mostrar en pantalla como hace el write,
nos va a retornar una cadena de caracteres. Y si yo quiero, la muestro en pantalla. ¿Sí? Para no hacerlo tan largo, vamos a hacer así. CAD es igual a número de identificación, o sea, lo mismo que estamos mostrando arriba. Acá no tengo el espacio, así que lo pongo yo a mano. Pros.num identificación. A la cadena le voy a sumar, y acá pongo yo a mano los guiones, porque eso no lo tengo, ¿sí? Nombre del cliente, más pros. Hay algo que hice mal en el anterior. Nombre cliente. ¿Qué va a pasar en la línea anterior? ¿Qué vale número de identificación? ¿Qué valor tiene adentro? ¿De qué tipo? Un número entero. ¿Yo podía sumar una cadena a un número entero? Yo quiero concatenar. No, teníamos que convertir la cadena para concatenarla, ¿sí? Entonces me faltó el str. El nombre cliente es cadena, por lo tanto ahí no tengo que convertir nada. Después me falta el monto. El monto de nuevo es un número, no es un número entero, pero sí es un número flotante, así que me va a pasar lo mismo. Más str de pros.monto. Y el último es CAD más igual tipo de construcción, perdón, coma, no, estoy mirándole arriba, espacio, más str de nuevo, pros, el registro, punto, tipo construcción. Y retornamos la cadena. Bien. No vamos a esperar que ustedes hagan las dos funciones. ¿Sí? Yo hago las dos porque es la primera clase en el práctico que trabajamos con registros y para que vean las dos y en la función que mostremos el vector voy a dejar una, la voy a comentar y voy a mostrar la otra para que ustedes después elijan, ¿sí? ¿Cuál de las dos prefieren? Cualquiera de las dos nos va a servir, ¿sí? Pueden hacer a veces una, a veces otra. ¿Qué diferencia hay? A ver, dígame a alguien si se da cuenta qué diferencia hay, así a simple vista entre las dos. Les devuelvo la pregunta tuya, Nicolás. A ver, ¿alguien me dice la diferencia? Una es una cadena de caracteres larga. Esta, el toString, es una cadena. ¿La muestra en pantalla? A esa cadena de caracteres larga que dice Gonzalo. No, no la muestra en pantalla. Esta sí. ¿Sí? La diferencia es que esta yo la llamo y le digo write el registro y me olvido. Ya la muestro en pantalla. Esta no. Esta la voy a llamar y además lo que devuelve, ¿sí? Que tiene un retorno, ¿sí? La voy a mandar a la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? No print CAD, sino que directamente vamos a hacer el print del toString, ¿sí? No hace falta guardarlo en una variable, sino el print del toString y que directamente lo que toString devuelve lo mandamos a pantalla, ¿sí? Esas serían las diferencias principales entre ambas funciones. Como a nosotros nos va a dar igual mostrar o devolver la cadena, en general no nos va a hacer una diferencia eso, ¿sí? Cualquiera de las dos nos van a ser útiles. Lo importante es no mezclar. Si yo uso esta, no me tengo que olvidar de mandar a pantalla. Si uso esta y la mando un print, voy a ver un none en pantalla, ¿sí? Bueno, acabo de decir la respuesta a lo que preguntó Nico. Pero después las vamos a combinar en la práctica, si ven la diferencia
en el uso y qué pasa si lo usamos mal, ¿sí? Ahí lo vamos a aplicar. Vamos a hacer el cargar vector y vamos a hacer el mostrar vector, ¿sí? Ya vamos a ir llenando cada una de estas, pero la estructura de los primeros puntos son de mostrar vector. Nos faltan los parámetros, todo, pero para tener más o menos la estructura. El vector, al igual que trabajábamos antes, los vamos a crear en la función principal. Si alguien lo quiere crear en cargar vector y retornarlo, también es una opción, ¿sí? Yo, en general, me gusta declararlo aquí y mandárselo por parámetros las funciones que lo necesitan, ¿sí? ¿Qué necesitamos para poder crear el vector que le pusimos de nombre B en la gráfica? B es igual, ¿sí?, a un vector que adentro podemos ponerle 0, pero como son registros, a mí me gusta mejor inicializarlo con none, ¿sí? Podría ser un 0 y no va a pasar nada si le pongo un 0. Por n. ¿De dónde saco n? ¿Sí? N es la cantidad de elementos que tiene el vector. ¿De dónde sacamos el valor de n? Es un valor que se carga por teclado, lo decía el enunciado, así que vamos a hacer eso. Es igual a int, input, ingrese la cantidad de proyectos. Esto debería estar validado, pueden tener una función de validación para que ese n sea un valor mayor que 0, porque cualquier otro valor para un vector no nos sirve, ¿sí? Entonces, nada más que si yo me detengo en eso ahora, no vamos a llegar ni siquiera al vector de conteo que quiero hacer. Déjenme que se me escapó una barrita ahí, acá. Validar que sea mayor a 0, ¿sí? Con el vector creado ya puedo llamar a cargar vector y le voy a mandar B. B corta. Bien. Cargar vector se va a encargar de llenarlo al vector. Como veníamos haciendo antes, necesitamos un ciclo for y in range del len del vector, que sea de registros o que no sea de registros en ese sentido, de B. No nos va a afectar en nada, ¿sí? Ahora, ¿cómo llenamos cada uno de los datos? ¿Cargamos por teclado o generamos aleatorio? ¿Cómo quieren hacer? Por teclado. Bueno, todos, la mayoría quiso por teclado, después lo pueden hacer aleatorio. El por teclado está bueno, pero la prueba son 4 campos por cada registro, ¿sí? Que hay que cargar. Si cargamos 5, como yo hice en la prueba, son 20 datos a cargar manualmente, ¿sí? Pero está bien. Y además, les voy a dejar de tarea la validación que no tenemos. Lo primero es el número de identificación, ¿sí? Vamos a cargar por teclado un valor que es el número, ¿sí? ¿Se acuerdan que el registro tiene un número, un nombre, un monto y un tipo? Son los 4 datos que hay que cargar, ¿sí? Número, nombre del cliente, un monto y un tipo del proyecto que era un valor entre 0 y 14, ¿sí? Entonces acá tenemos, el número es entero, input, ingrese el número del proyecto. ¿Cómo debería ser ese número? Esto debería usar una función que pueden reutilizar, sí, que sea mayor a 0, exacto. ¿Sí? Lo mismo que el n, así que acá podemos usar una función de validación que reusemos. El nombre, no hay problema. Input, ingrese el nombre del cliente, ahí no tenemos problema de validación. ¿Sí? Si quieren ver que tenga más, por lo menos un carácter, pero no hace falta. El monto, ¿cómo debería ser el monto?
Bien, mayor a 0.0, mayor a 0, ¿sí? Lo mismo, validar. Ahí ya la misma función no nos sirve, porque esta función va a verificar un flotante y el otro un entero, y ahí vamos a tener conflicto, ¿sí? Y después tenemos el tipo de proyecto, int, input, que si lo cargamos mal, vamos a tener mal el resultado del vector, ¿sí? Ingrese el tipo del proyecto. ¿Cómo tiene que ser el tipo del proyecto? Que sea mayor o igual a 0, bien, y menor o igual a 14 o menor a 15, ¿sí? Bien. Con todos esos datos cargados, ya tenemos un registro en el vector. Repito la pregunta. Con todos esos datos cargados, ¿ya tenemos un registro en el vector B? Bien, no lo tenemos, hay que crearlo al registro. ¿Cómo lo vamos a crear? Bien, hay que llamar a la función constructora. La función constructora, esa init, no se llama poniendo punto init o algo por el estilo, sino que directamente se llama, ¿sí? Ya, mencionando el nombre que tiene el registro, ¿sí? El registro se llama proyecto con P mayúscula, y eso yo lo quiero guardar, como bien dice Elías, en el vector, en la posición I. Entonces, B sub I se va a convertir en un registro. Entonces voy a llamar a la función init así. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me está funcionando? Yo hice el import de tal manera que para poder llamarla tengo que hacer estudio punto, y ahí sí me la va a permitir usar. Si yo no quiero usar esto, no quiero tener que poner estudio punto en cada vuelta, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Acá le tengo que mandar en orden. Fíjense que tenemos ayudita ahí. Número, nombre, monto y tipo. Bien, podemos importarla, como dice Nicolás, haciendo from estudio, y como queremos todo lo que está allá adentro, con asterisco. Y entonces ahí podemos obviar usar estudio punto, ¿sí? Lo podemos usar de manera directa. Las dos opciones son válidas, ¿sí? Pero si yo lo hago hacia el import, puedo usar las funciones que tiene estudio como si estuvieran definidas acá adentro, ¿sí? Me es más sencillo el uso, pero la de las dos maneras es válida, ¿sí? Fíjense que esto está dentro del ciclo for. Cada vuelta nos va a permitir llenar sí, acá quiero ponerles el dibujito que teníamos recién. Ahí se ve, Romy, todo. Sí, pero quiero achicar el dibujito y agrandar esto. Así se ve bien. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? En cada vuelta va a ir llenando uno de los registros que nosotros definimos en nuestro vector B. ¿Sí? Cuando termina cargar vector, queda el vector, sí, eran 5 elementos con datos como este que hemos mostrado acá, por ejemplo. ¿Sí? Como ejemplo. Y ahora queremos mostrarlo. ¿Sí? Mostrar vector. V. ¿Cómo hacemos para mostrar el vector? Yo podría hacer algo como print V, y eso ya es mostrarlo, ¿eh? Lo voy a ejecutar a esto. Agregamos esto
¿Qué faltó mandar? Ah, tiene razón, señor. Faltó el parámetro acá. Sí, porque hemos armado la estructura, pero no le hemos puesto el parámetro. Voy a definir cantidad de proyectos. Voy a poner menos, voy a poner 3 porque los tengo que cargar a mano. 3. Nicolás. Proyecto de 3.000, 30.000. 4. 2. 100.000. 0. Un proyecto sí. 8. Voy a cargar los 3 primeros que tengo así en mi ejemplo. Ahí ya estaría. Y fíjense que abajo que estoy mirando. Estoy viendo el vector como yo quiero verlo. Ese print de B me está mostrando, fíjense, 1, 2, 3, ¿sí? 3 elementos. Y no me está mostrando los campos que tiene adentro, ¿sí? Sino que me está mostrando que hay un registro definido del tipo proyecto, que está en el módulo estudio, y en qué lugar en memoria está alojado. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Está muy lejos de ser lo que yo quiero ver. Yo quiero que me muestre este registro con sus campos, este registro con sus campos, este registro con sus campos. ¿Cómo hago eso? Hay que recorrer, perfecto. Necesitamos un for y in range len de B. Y adentro, bueno, tenemos las dos opciones. O llamamos a la función bright y le mandamos el proyecto. ¿Cuál es el proyecto que quiero ver en cada vuelta? Fíjense que acá no le tengo que mandar B, le tengo que mandar B sub I, ¿no es cierto? Lo voy a volver a ejecutar. Acá es donde la generación aleatoria nos hubiera ayudado. Bien, acá qué es lo que puse. Ah, hay algo que yo... Miren, ¿qué me pasó? Una de las cosas que yo les decía y yo lo hice mal. Escribí tipo construcción, me falta la S, ¿sí? Aquí, ¿sí? Tipo construcción, lo puse bien y aquí lo puse mal. Y esto no funciona. Yo les dije, hay que escribirlo igual que como está arriba. Yo lo hice mal, ¿sí? Y por eso falla. Voy a volverlo a ejecutar. Voy a empezar a achicar porque si no, no terminamos más. Puse el número, ¿ven? Ay, qué moqueta. Me falta Por una... apurarte, Romy. Sí, tal cual. Para no pasarme toda la clase cargando por teclado. No sé quién dijo que esto era más rápido. Lo invito a que haga la carga toda la clase. Ay, otra vez. Bueno, a ver, déjenme. Me van a dejar un segundo. Voy a hacer lo siguiente porque... Número I. Porque me queda mucho por probar. Así que voy a reemplazar esto por una carga randomizada, si no... Sí, Romy, mejor. Nombres es igual. Aparte yo el random ya lo he puesto. ¿Sí? Nombres... Sí. Ahí puse la cosa. Para muchas pruebas nos conviene siempre hacer aleatorio. También para los parciales, chicos, cuando ustedes quieran probar en diferentes momentos del desarrollo, seguramente les va a convenir hacer las
cargas aleatorias, en general, digamos. Cuando uno hace muchas pruebas, nos conviene más lo aleatorio. No, lo que pasa, como les dice Nico, es que al final uno se la pasa Se pierde tiempo también. cargando datos, tal cual. Este le vamos a poner número más i más 1. Y acá voy a generar un random.random por 3 más 1 para que no quede 0. Voy a dejar comentada toda la carga manual, así que les van a quedar las dos cosas. Random.randint, este era fácil, era del 0 al 14. Sí, en realidad el random para esto es para probar más rápido, porque en la práctica, si uno quiere hacer un uso real de esto, no va a generar aleatorio. Digamos que estudio arquitectura nos va a generar aleatorio los datos del proyecto. Puede generar aleatorio el número si quieren, pero no más que eso. Entonces, lo bueno que acá yo pongo, a ver, déjenme ver que me quedó mal. Ah, random randint, quise poner. Ahí está. Lo bueno de las aleatoriedades es que yo pongo 10 y los carga mucho más rápido, ¿sí? Y no estoy perdiendo tiempo, puedo probar con más datos que si no los generaré aleatorios, ¿sí? Porque nadie se va a poner a cargar 50 datos por teclado, ¿sí? Esa sería la ventaja, ¿sí? Yo lo puedo volver a ejecutar, me va a generar siempre datos distintos, ¿no es cierto? Pero nos va a ayudar a hacerlo más rápido, nada más, ¿sí? Bien. Con esto ya generado, ya mostré con el Bright. Ahora quiero mostrar con el toString, ¿sí? Vamos a hacer la diferencia de que el toString no lo mandaba a pantalla. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Comenté el Bright, ahora quiero usar la otra función, voy a volver a generar los 10 y no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Porque el toString no mandaba nada a pantalla, sino que nos devuelve la cadena. Si nosotros no hacemos el print de esto, no vamos a ver nada en pantalla, ¿sí? Ahora sí, ven que los vemos igual, porque los hice exactamente igual a los dos, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría mal? Olvidarse del print para el toString como hicimos recién. O, fíjense qué voy a hacer. Voy a mandar con un print al write. El write no retorna nada y ya nos muestra en pantalla. ¿Qué va a hacer esto? Veámoslo. ¿Ven? Nos muestra el none. ¿Qué es el none? Es el retorno del write, no retorna nada, y lo están mostrando en pantalla, ¿sí? Si ustedes ven algo así, es porque están mandando en pantalla un write, o una función que no tiene retorno, ¿sí? Y que o bien se olvidaron el retorno, o bien no tenían que mandarlo en pantalla, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones, como están ahora, la comentada y la que está ejecutada, son válidas y son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero ir rápidamente al último punto, porque hasta ahí vamos a llegar, no vamos a poder hacer mucho más que eso, ¿sí? Nos quedan unos escasos minutos, así que vamos a trabajar con eso, que sí o sí lo tenemos que hacer porque es contenido del desafío y es contenido del TP, ¿sí? Pero no nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Voy a volver a compartirles mi pizarra. Bien. El punto que sigue decía determinar, ¿sí?, el monto de honorarios acumulados por cada uno de los 15 posibles tipos de construcción. Un acumulador para sumar los montos de diseños tipo 0, otro para los montos de proyectos tipo 1 y así hasta el 14, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos, ¿sí?, un contador, un acumulador, en realidad, contador sería si nos pidiera la cantidad de proyectos por tipo, que también sería válido, ¿sí?
un acumulador para los proyectos que son del tipo 0, un acumulador para los proyectos que son del tipo 1, un acumulador para los proyectos del tipo 2 y así hasta los proyectos del tipo 14. Son 15 acumuladores, ¿sí? Imagínense si tuviéramos 100 tipos de proyectos. ¿Sería viable tener 100 acumuladores sueltos? ¿Les parece que sería válido? Digamos que algo nos da la pauta de que esto no estaría bueno. Yo tengo 2, tengo 3, tengo 4, lo puedo manejar. Así todo, podríamos primero analizar si no lo podemos mejorar. ¿Cuántos acumuladores necesito? Necesito, ¿sí? Vamos a trabajar acá, con un vector de ACU, que va a ser un vector no de conteo, sino de acumulación, pero la idea es la misma, que va a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 elementos, lo agrandé demasiado. ¿Sí? Vamos a checarlo por acá. Aunque vamos a tener valores numéricos, hice medio chiquitas las celdas, pero no importa. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer yo para saber a dónde tengo que ir a acumular? ¿Sí? Voy a ir al vector B y me voy a fijar en el campo tipo construcción. Sería esta celda, ¿sí? Este campo. Oh, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y debería ir mirando. ¿Qué tengo que recorrer? ¿El vector de ACU para acumular o el vector B para acumular? A ver, díganme ustedes. ¿Qué tengo que recorrer para acumular? Bien, tengo que mirar siempre el origen. Me voy a parar en este elemento y me voy a fijar. ¿Cuál es su tipo de construcción? Eso me va a dar a mí la posición en el vector de acumulación. Y me voy a fijar cuál es el monto que tiene, porque acá voy a decir al 0, todo esto tiene que estar inicializado en 0, le voy a acumular el 30.000. Y voy a avanzar al siguiente. Me voy a fijar que está, si el tipo de proyecto es el 0, voy a ir a esa posición a acumular y voy a ir a acumular el 100.000 que tiene acá. Y lo mismo voy a hacer con el siguiente. ¿Sí? Tenemos el tipo de proyecto 1 y le voy a acumular los 25.000. Avanzo, tengo el proyecto 0 de nuevo, entonces voy a volver a la posición 0 y ahí le voy a decir sume al 100.000 250.000. Entonces tenemos 350.000 pesos para ese tipo de proyecto. ¿Sí? Avanzo y me dice de nuevo el proyecto 4. Entonces voy a volver a entrar a la posición 4 y al 100.000 que teníamos acá, al 30.000, perdón, le voy a sumar 15.000. Entonces ahora tengo 45.000. ¿Sí? Acá había un 0 de más. No, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Recorremos para cada posición del vector B y nos va a dar la posición en la que tenemos que acumular en el vector ACU. Yo tengo que recorrer el vector ACU para acumular. No, perfecto, no hay que recorrer el vector ACU. Tenemos que ir al vector ACU, ¿en qué posición? Voy a borrar el último corchete porque, ¿cuál es la posición conocida? ¿Qué me da la posición? El vector B en la posición I, punto,
¿Punto qué? ¿Qué me daba la posición? Tipo proyecto, perfecto. Y si yo acá tuviera que contar, pongo más igual a 1. Pero como tengo que acumular, acumulamos B sub I punto monto. Y como Nico les decía recién, esto se llama acceso directo. Y es la ventaja de trabajar con un vector de conteo o acumulación en este caso, ¿sí? No tengo que preguntar si es el 0, ir a la posición 0. Si es el 1, ir a la posición 1, porque ahí perdemos toda la ventaja que tiene el vector de conteo, ¿sí? Y estaría mal aplicado, ¿sí? Voy a volver a poner esto por acá. Y vamos a hacer rápidamente esto en el código, así nos queda listo por lo menos hasta este punto, ¿sí? Que era el objetivo de la clase hoy, empezar con los vectores de registros y completar el punto de vector de conteo que nos estaba quedando pendiente. Vamos a generar acá la función def con acumular por tipo. Le vamos a mandar el vector B y esta función se va a encargar de contar y se va a encargar de mostrar el vector directamente, ¿sí? Así lo hacemos más rápido. Necesitamos crear el vector de acumulación, ¿sí? Ese acu, con ceros iniciales. Y no hace falta que pidamos el tamaño porque sabemos que son 15, del 0 al 14, ¿sí? Ah, no se ve el paychan, perdón. Denme un segundito. Disculpas. Ahora sí. Ahora sí, Rami, se ve todo. Gracias. Bien. Entonces acá vamos a recorrer, dijimos el vector B. Nos olvidamos del vector de acu para recorrerlo. Y en cada vuelta íbamos a ir al vector de acu de manera directa en la posición que nos daba B sub, lo tengo ahí al lado en la pizarra de machete, punto, B sub y punto, tipo proyecto, que es el campo que nos da la posición para acumular. Y ahí vamos a acumular más igual B sub I, que no se llega a ver en la pizarra, pero le hemos puesto punto monto, porque acumulábamos montos, ¿sí? Si yo ahora quiero mostrar el vector de acu, sí lo tengo que recorrer, ¿no es cierto? Tipo proyector me quedo acá. Gracias, Nico. Ahí está. For I in range len de acu. Y lo que podemos hacer es una mínima mejora, no mostrar los ceros, ¿sí? Y acu sub I es igual a 0, ¿qué significa? Que no hubo proyectos de ese tipo y no se acumuló ningún monto. Entonces, lo que voy a hacer es al revés. Si es distinto de 0, lo voy a mostrar en pantalla. Print. ¿Y qué tendría que ver yo acá? ¿Qué debería ver de este vector acu? ¿Cómo les parece que debería visualizar? Debería visualizar acu sub i, ¿qué representa? Acu sub i es el 350.000, el 25.000, el 300.000, el 45.000. Eso me representa el monto acumulado, pero yo debería ver primero el tipo de proyecto que va a ser I, el 0, es decir, tipo de proyecto 0, monto acumulado 350.000. ¿Se entiende la idea? No los montos aislados que no voy a saber qué es lo que están acumulando, ¿sí? Tipo de proyecto. Y, coma, monto acumulado
Y ahí sí puedo poner pesos el AQ sub I, ¿sí? Si pongo el AQ sub I solo, voy a ver los montos sueltos y no voy a entender a qué hacen referencia. Esta función se queda lista con eso, ¿sí? Voy a agrandar acá. Entonces acá simplemente, como esta ya muestra y todo, voy a llamar acumular por tipo B. La voy a ejecutar. Quiero que me quede visible esa. Ahí está. 10 como hemos generado antes. O tipo construcción se llama. Perdón. Ahí estoy moquera con los nombres de campos. Construcción. Ahora sí. Acá podemos poner algún título, ¿sí? Fíjense que acá estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Solamente de los 14 y no estoy viendo los que valen 0. Eso es como una pequeña mejora para esto. También pueden mostrar con un round para no ver tantos valores después de la coma. También cuando los calculo en realidad podría ponerle el round, ¿sí? Porque esto es una suma, cuando los genero aleatorio, ¿sí? Acá. Cuando los muestro o directamente cuando los genero. Round de todo esto, coma 2. De generar más todavía. Ahí ya estoy viendo los valores más chiquititos. Bien, ¿estamos de acuerdo? Ya estamos unos minutitos pasados, así que con esto ya estamos conformes, los libero. ¿Sí? El objetivo de la clase de hoy era un poco ver todo esto. ¿Sí? Yo ahora se los voy a pegar como siempre con los materiales adicionales de la semana que viene. Recuerden que los van a encontrar ahí. ¿Sí? Lo voy a hacer ya si no nos olvidamos. Y vemos el ejercicio que nos queda para la clase que viene. Si pueden completar de tarea, estaría bueno. Y si llegamos a tener tiempo, un ratito, hacemos una puesta en común de los últimos puntos que nos llegamos a hacer, ¿sí? Todo súper claro, Romy. Bueno, gracias, Nico. Gracias, chicos. Y bueno, los Excelente, libero porque Romy. tienen clase ahora. Ya los largue tarde. No quiero que me rete el otro profe. El que sigue. Que anden bien. Recuerden que está el